Voy a empezar por el primero y vosotros continuéis el segundo y así sucesivamente hasta el 18, que lo leeremos todos juntos. ¿Amén? Dice así: Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab los sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hoy estamos leyendo este pasaje del Cántico de Moisés. En este tiempo debemos recibir respuestas a nuestras oraciones, así mismo como recibió Moisés, por el cual pudo hacer este hermoso cántico, uno de los escritos más antiguos que encontramos de las Escrituras. Cuando una persona se centra y tiene respuestas en sus oraciones, es muy diferente a otra persona. Un pintor es muy diferente a una persona que vende cuadros, ¿verdad? Una persona que vende cuadros puede entender algo de pintura, pero aquel que pinta es aquel que realmente entiende y disfruta de la pintura. Así es también con aquellos que tienen sus títulos de oración y sus respuestas en su vida. Ahora, si yo preguntara qué es lo más importante en la vida de fe, probablemente algunos dirían: bueno, pues una de las cosas más importantes es la salvación, ¿verdad? Pero la salvación ya la hemos recibido. La salvación ya la tenemos, es nuestra. Entonces podemos pensar que a lo mejor nuestro pasado que nos ha traído hasta aquí es lo más importante, pero nuestro pasado está, ya ha pasado. Y podemos también pensar en nuestro futuro, lo que está por delante. Pero precisamente por eso es que el futuro está por venir. No sabemos, ¿verdad? Entonces, lo más importante en nuestra vida de fe tiene que ser que nosotros recibamos respuestas hoy mismo, que hoy podamos estar recibiendo respuestas en el nombre de Jesucristo. Yo os bendigo en ese nombre de Jesucristo, que hoy tengáis respuestas, que hoy empecéis a tener respuestas en vuestra vida. Sabéis que hay mucha gente, muchas personas, que se levantan, van a trabajo, creyentes me estoy refiriendo, sin pensarlo mucho. Se levantan, van a trabajar y ya está. No pasa nada.
Y luego, según va pasando el día, tratan de solucionar los problemas que van surgiendo. Muchas personas son así, ¿verdad? Se levantan, ¿qué tengo que hacer? ¿Trabajar? Bueno, pues venga, a trabajar. Y luego, sobre la marcha, van haciendo cosas, ¿verdad? ¿Eso es un problema? Bueno, pues lo solucionamos. A veces los estudiantes también son así. A veces los estudiantes van haciendo cositas, lo van dejando para el final. Sabéis que el arreón del vago le llaman, ¿verdad? El arreón del vago. Se tiran todo el curso sin estudiar, pero el último mes, o la última quincena, o la última semana, algunos el último día, la última noche, es cuando se ponen a estudiar, ¿verdad? Y se tiran toda la noche estudiando. Y es posible que puedan aprobar. Llegan a aprobar inclusive algunos de ellos. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas personas que estudian así, hacen así, sacan el 5 raspado? Porque tú preguntas a algunos estudiantes, ¿qué lo quieres estudiar? Aunque sea con un 5. Aprobar, aunque sea con un 5. Y muchos estudiantes van a aprobar aunque sea con un 5, ¿verdad? Y terminan las carreras aprobando con un 5. Ahora, si yo me tuviese que operar, tuviese que poner mi vida en manos de un médico, que yo veo que su nota media es un 5, yo me preocuparía. No sé tú, yo me preocuparía. Digo, ¿y si me tiene que operar del día que no fue a clase? ¿Y si me tienen que operar y resulta que ese día no fue a clase? Aprobó en otra cosa, pero en eso no. Sería un problema. ¿O te imaginas que tienes un serio problema con la justicia y necesitas un abogado? Y dicen, tiene usted aquí un abogado de oficio. Sacó un 5, pero es muy bueno. Le digo, me voy a empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente. Tenemos que empezar desde antes de que ocurran los acontecimientos, desde antes tenemos que empezar a recibir respuestas en nuestra vida y en nuestra oración. No tenemos que simplemente esperar al 5 o simplemente, bueno, a ver cómo lo soluciono hoy. Tenemos que ver la cualidad de los 7 remanentes. Los 7 remanentes, antes de nada, lo primero que hacían eran hombres y mujeres que tenían respuestas a sus oraciones. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que a partir de hoy, cuando vayáis a hacer vuestro trabajo, cuando vayáis a hacer vuestros estudios, lo primero, antes, tenéis que tener vuestro tiempo de oración. Tenéis que tener vuestro culto. Antes de ir a trabajar, preparar el tiempo de antemano. Tenéis que ser personas creyentes de que preparéis vuestro campo de antemano. No esperes a que venga el problema para ponerte a orar. Ora de antemano. Esa es la oración programada. Esa era la oración que Pedro tenía cuando iba al templo. ¿Qué iba a hacer? Él salía a orar y él iba a poner el culto antes de hacer cualquier cosa. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es eso. Tenemos que recuperar nuestro horario, nuestra oración y nuestro culto marcado de manera regular. Al hacer esto, las respuestas van a empezar a venir aquí de una manera natural. ¿Por qué? Porque estás preparando el camino, porque estás preparando todo el campo, estás preparando los encuentros, lo estás preparando todo. No esperes al último día como los estudiantes. No esperes, porque los mejores estudiantes son aquellos que estudian de antemano. Yo recuerdo que el pastor Jonathan decía cuando él estaba estudiando que había un compañero, un estudiante con él, que cuando empezaba el curso y daban todos los trabajos, el primero que los tenía era él, pero cuando digo los primeros, ¿cuándo era? El primer mes. Ya tenía todos los trabajos hechos, tenía todos los trabajos de investigación realizados. ¿Por qué? Y luego tenía tiempo. Yo tenía otro compañero que también hacía más o menos lo mismo. Y luego le veías que en época de estudiante, en la época de exámenes, decía, me voy al cine a relajarme. Cuando estábamos todos como locos estudiando, decía, no, ¿por qué? Te he estudiado. Ya he hecho todos los trabajos y estábamos todos los demás trabajando con los ordenadores, echaban humo por todas las habitaciones y él decía, me voy al cine. Es que estoy un poco estresado, voy al cine. Estábamos todos. ¿Qué ha pasado? Que él preparó de antemano todas las cosas. Tenemos que preparar de antemano todas las cosas. ¿Cómo? Con nuestro culto, con nuestro tiempo de oración marcado. Preparemos todas las cosas antes de que vengan los problemas. Antes tenemos que recibir respuestas a nuestras oraciones en nuestra vida. Mira a José. José no es que de repente, Dios le levantara como gobernador. No fue así. Lo más importante para José es que estaba orando por adelantado. Oraba cuando era esclavo y seguía orando cuando estaba preso. Es la parte más importante de la vida de los remanentes, que ellos estaban orando antes de que ocurrieran las cosas. Por eso, incluso antes de que fuera esclavo, ya Dios le estaba preparando y ya Dios tenía respuestas para su vida. Recibió su respuesta antes de que se convirtiera en gobernador.
preparó antes de que aconteciera. Él ya tenía las respuestas. Moisés, antes de que entrara en el desierto, dice que había estado orando durante 40 años en Marián, en lo más importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos siguen perdiendo esto. Simplemente siguen haciendo las cosas que les place. Cada uno hace lo que le place, cada uno hace lo que le da la gana, por decirlo en castellano claro, ¿verdad? Pero siguen viviendo a su manera. ¿Y luego qué hacen? Luego oran. Luego oran. Viene un problema, viene la dificultad, y entonces oran a Dios. Puede parecer como si nada, pero eso va a determinar el éxito o el fracaso en tu vida. Creyentes solamente esperan a que venga el acontecimiento. La mayoría de los cristianos, incluso pastores, hacen lo que quieren. Van llevando su vida como les place y luego oran. ¿Es que acaso Dios es su empleado? ¿Es que acaso son el Señor de Dios? ¿Que le pueden mandar a Dios como quieren? ¿Que incluso si encima Dios no les responde, encima se atreven a enfadarse con Dios? ¿Cuántos cristianos no habéis visto que se han enfadado con Dios? Yo conozco muchos. Que en momentos determinados, porque aparentemente hace lo que les da la gana, y luego le piden a Dios que ahora tú tienes que responderme, porque fíjate en qué lío me he metido, aunque eso no lo suelen decir, pero en qué lío me he metido, y ahora tú, Señor, ahora tú tienes que sacarme de aquí, porque si no, es que me enfado, e incluso te amenazo, porque amenazan a Dios. Me voy a enfadar tanto que incluso, fíjate, que este domingo no voy a ir a la iglesia. Y se enfadan con Dios, y lo hacen enfadado, para que veas, como tú dependes de mí, pues no voy a ir al culto, no voy a ir a la iglesia y no voy a dar culto. Y se enfadan con Dios. Y lo vemos que ocurre así, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es entrar en oración antes de tiempo, antes de que vengan. Pero sin embargo la mayoría de los creyentes no hacen esto. Han perdido la oración a tiempo marcado, han perdido el tiempo de oración de madrugada, han perdido ese tiempo de preparar las cosas en oración. No importa si es la voluntad de Dios o no, solo hacemos lo que queremos. Pensadlo bien, hacemos lo que nos place de alguna manera. No preguntamos nada, pero eso sí, luego suplicamos a Dios por las respuestas. Suplicamos, somos unos descarados. ¿No lo veis así? Somos un poco descarados. Y esto ocurre más de lo que te puedes imaginar entre los creyentes. Viven su vida de fe de esta manera. Ay, pero Dios no me responde. ¿Por qué será? Háztelo mirar. ¿Por qué es? Samuel no abrió de repente el movimiento de Mizpa. Esto fue el resultado de una enorme cantidad de oración junto al arca de la alianza, donde él dormía continuamente y él oraba continuamente y buscaba la oración y la guía de parte de Dios continuamente. ¿Qué significa? Debemos comenzar esto a partir de ahora. No voy a esperar a levantar el movimiento de Mizpa. Antes yo tengo que estar orando. David no se levantó un día así inspirado como a veces nos ocurre a nosotros y dijo, voy a ir a pelear contra Goliat y le voy a cortar la cabeza. ¿Tú crees que David se levantó un día así? No, él había escuchado sobre los filisteos. Sus hermanos eran soldados. Había escuchado seguramente todo lo que estaba ocurriendo, los problemas que el pueblo de Dios estaba teniendo. Y él, aunque era simplemente un pastor de ovejas, él estaba orando por esta situación. Él estaba preparando en oración toda esta situación. No lo pasaba por alto y oraría por ello. No es que de repente también Elías se levantara un día y se pusiera a gritar, voy a hacer la evangelización del mundo. No fue así como ocurrió. Hay algo que vino previamente a esto. Hay algo que pasó antes. Es que siguió a Elías hasta el final. Y estuvo con él aprendiendo y orando. Y llegado el momento que le dijo, Elías, quiero tener una doble porción de tu espíritu. No fue de repente, fue al final. Cuando él recibió esta palabra, Pablo no se limitó a decirle a Timoteo, trabaja, evangeliza bien, tienes que trabajar mucho. No le dijo eso. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es lo primero que viene, la gracia de Cristo Jesús. Remanentes,
Vosotros, nuestros remanentes, tenéis que ser primero fuertes en la gracia que está en Cristo Jesús. Obreros, antes de nada, tenéis que tener la fuerza que es en Cristo Jesús. Tenéis que recibir, antes de salir a trabajar, la gracia. Antes de ir a vuestros estudios, recibir la gracia. El poder y la fuerza que viene de la gracia, de estar ahí. Porque solo entonces podréis ser capaces de superar las pruebas y las tentaciones que vienen. Cuando siendo remanentes y tengáis que poner un pie en el mundo, lo que vais a necesitar es la fuerza de la gracia de Jesucristo en vuestras vidas, antes que ninguna otra cosa. Es tan desalentador ver que la mayoría de la gente vive de esta manera, sin fuerza, y luego caen en el resentimiento, porque no tienen fuerza, y quedan resentidos, y a veces quedan ofendidos y dañados, y echando las culpas, es que mis padres eran así o de tal manera. Quedan resentidos con los maestros, incluso luego quedan resentidos con la iglesia. No reciben ningún tipo de bendiciones que los hijos de Dios deberían de recibir por sí mismos, por ser hechos hijos de Dios. Y más tarde, cuando ven que otros son bendecidos y cuando ven que otros reciben gracia, se enfadan con ellos también. ¿Por qué tú tienes esa gracia? ¿Por qué tú tienes esa bendición? Y a mí Dios no me bendice. Y se enfadan con las personas, se enfadan con los creyentes. Y conozco hermanos que llevan 30 años, 40 años, no reciben gracia, no tienen gracia delante de Dios. Y viene un nuevo creyente. Y de pronto Dios le empieza a bendecir y le da respuestas y Dios lo levanta. Y este creyente se enfada y este jovenzuelo o este muchacho o esta persona que lleva 4 días ya está ahí adelante. Ya me quiere enseñar a mí que llevo 30, 40 años. Sí, hermano, llevas 30 años. Pero no te has dado cuenta que sigues repitiendo el primer año, un año tras otro. Durante 30 años estás repitiendo el mismo año. Porque no has entendido todavía que lo primero es la fuerza que viene y el poder que viene de la gracia de Jesucristo. Y seguimos luchando y seguimos esforzándonos y seguimos obrando según vienen las circunstancias, en vez de buscar en primer lugar el reino de Dios, buscar en primer lugar la fuerza que viene de la gracia de Jesucristo. De buscar a Dios en la cima espiritual desde que yo me levanto por la mañana, antes de incluso de que amanezca, para que todos los acontecimientos del día estén dentro del plan de Dios. Tenemos que entender esta palabra, tenemos que seguir entrando en el horario de la oración marcada, tenemos que entrar dentro de ese horario que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque hay bendiciones y respuestas que vienen dentro de ese horario. Dentro de ese horario de oración marcada que tenemos. Por eso tenemos que mantenernos en el pacto de la palabra de Dios. Es importante en nuestra vida mantenernos ahí. Y Dios nos dará respuestas en el futuro seguro. Sí o sí. Si nosotros entramos en ese horario, recibiremos respuestas por adelantado, aunque hoy no las veamos. Por eso, hermanos, tenemos que estar juntos orando. Por un nuevo templo, estamos orando por ello, que dentro de ese templo podamos levantar nuestro centro de remanentes. Dios lo va a hacer, Dios lo tiene en el futuro. Simplemente tenemos que orar por adelantado. Hoy a los obreros decíamos, tenéis que levantar o restaurar el movimiento del Evangelio, porque se ha perdido, porque se ha oscurecido, porque está muy mezclado con muchas cosas. Porque el ambiente espiritual de este mundo está muy mezclado, muy enrevesado. Todo se entremezcla. No hay un evangelio claro, puro, donde se pueda predicar. Tenemos que restaurar este movimiento del evangelio. Tenemos que restaurar el movimiento del evangelismo bíblico, el que viene en la palabra, no el de hacer grandes historias complicadas, complejas, invertir tanto dinero en folletos, sino aquel que nos dice la palabra en Hechos 1, serás testigo hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa? Que a través de tu tiempo de oración tú vas a tener evidencias, tú vas a convertirte, por lo tanto, a través de esas evidencias, en un testigo de Cristo, de la obra de Cristo en tu vida. Tú mismo eres el folleto, tú mismo eres esa propaganda, tú mismo eres ese material evangelístico, tu vida, tu evidencia.
el ser testigo de la obra de Dios en tu vida, es lo que tenemos que restaurar. Tenemos que restaurar el movimiento de los discípulos, porque se pierde. Porque hoy preguntas a la gente, ¿y tú de quién eres? Eso se preguntaban en los pueblos antiguamente, ¿verdad? ¿Y tú de quién eres? Para ver de qué familia eras, ¿no? Y hay algunos, ¿tú de quién eres discípulo? No, no, yo soy discípulo del pastor Río. No, no, yo soy discípulo. Algunos dicen, no, no, yo no, soy discípulo de Cristo. Ah, está bien. Pero el que está cerca de ti no, ¿verdad? Como el pastor Río está en Corea, es fácil ser discípulo de él, ¿verdad? Y de Cristo también, como no está aquí cerca, como no lo vemos, entonces es fácil. No, yo solamente sigo a Cristo. Está bien, puedes hacerlo, claro. De hecho, se hace. Pero tenemos que ser o levantar los verdaderos discípulos, como Pablo levantó a Timoteo. Hijo mío, con ese corazón. Un hijo que está cerca, un hijo que lo puedes tocar, un hijo que además va a ver tus fallos, un hijo que además va a ver tus limitaciones, pero que también va a ver la gracia de Dios. Tiene que ver la gracia de Dios. Por eso tenemos que levantar estos discípulos. Pablo le habla a Timoteo, levanta hombres y mujeres, con esa gracia, con esa fuerza que vas a recibir de la gracia, hombres y mujeres que puedan compartir este pacto, que puedan transmitir este evangelio. Hombres y mujeres que están contigo, hombres y mujeres que oran contigo, hombres y mujeres que lloran contigo. A mí no me interesa tener a alguien que está a 10.000 kilómetros o a 3.000 o a 2.000, da igual. Alguien que yo pueda ver. Alguien que me sirva de modelo, alguien que me sirva de ejemplo. Pablo lo decía, aprended de mí. Podemos pensar que orgulloso era Pablo, ¿verdad? Aprender de mí. Vedme que yo, ¿por qué lo hacía? Era un modelo, era un ejemplo. No le decía, aprender de Cristo, tócate, claro, de Cristo. Yo necesito ese modelo, restaurar ese modelo. Necesito restaurar el movimiento de los discípulos. Como también necesitamos restaurar el movimiento de los remanentes. Levantar los remanentes. ¿Por qué? Porque ellos son la clave. Ellos son el futuro. Si los remanentes se levantan, cambiaremos la época. Podemos salvar una época. Solo si los remanentes se levantan. Solo si entendemos restaurar este movimiento. Son estos los títulos de oración que tenemos que tener para levantar y cambiar la época, para cambiar las circunstancias. Por eso, ¿qué tipo de oración era la oración que tenía Moisés cuando hace este cántico? ¿Cuál era el tipo de oración que él hacía? Estaba basado en Hechos 3:18, el día en que los israelitas pusieron la sangre del cordero. Ese día fueron liberados. Y es la base de la canción o el cántico de gratitud después de cruzar el Mar Rojo. Estaba entonando Moisés y que luego María, su hermana, Miriam, mejor dicho, todavía Miriam en hebreo, continúa ese cántico. Es esa canción donde estaba basada en Génesis 1:3, del 1 al 3. ¿Qué es lo que dice? Que había oscuridad, vacío y caos. Pero en medio de todo esto, la luz de Dios resplandeció. Es lo que estaba proclamando. ¿Qué sucede cuando caemos en la oscuridad espiritual? Que debemos de resplandecer en medio de ello. Esa es la oración, esa es la alabanza, ese es el culto, que en medio de toda la oscuridad, la luz de Cristo resplandece. Esa es la alabanza, que en medio de la oscuridad proclamamos el nombre de Cristo. Dice Génesis 3:15 que el descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa que aplastará la cabeza de la serpiente? Que Jesucristo vino para quebrar completamente la autoridad de Satanás. Pero el diablo sigue vivo hasta el día de hoy. No está muerto. El diablo sigue obrando hasta el día de hoy. Pero su autoridad ha sido quebrada porque su cabeza ha sido pisada por Jesucristo. Génesis 6:14 dice que si solo entras en el arca, entonces vivirás. No hay ninguna condición para entrar. No puso ningún requisito. Los ladrones, los ancianos, los jóvenes, los ignorantes pueden entrar en el arca. Todo tipo de personas pueden entrar en el arca. Todo lo que tienes que hacer es entrar en el arca para vivir, para tener vida. Es el hecho de la canción, es la oración del culto, donde tenemos que restaurar lo que es más importante. El día en que los israelitas pusieron la sangre del pacto, esa sangre del cordero, fueron liberados de Egipto. Esta es nuestra oración, es la oración y el culto. Señor, si estamos aquí, es porque la sangre del cordero fue derramada por cada uno de nosotros. ¿Por qué si no estamos aquí?
Porque esa sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Porque esta es la oración que vence toda oscuridad. Y yo tengo que proclamarlo. La sangre de Cristo nos ha hecho libres. La sangre de Cristo trae luz donde hay oscuridad. Trae vida donde está muerte. Es la proclamación que estaba haciendo. Es la oración que no se puede bloquear. Es la oración que va a traer respuestas a tu vida. Porque la sangre del Cordero ha sido puesta sobre tus vidas. Es por eso tan importante. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y dará su nombre, Emmanuel. Es la oración que tenemos que hacer. ¿Por qué iba a ser puesta que la Virgen tiene que tener un hijo? ¿Por qué la Virgen tiene que quedar embarazada? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué la mujer? Porque el descendiente del hombre no puede ser Cristo. Porque si no hubiese nacido también con pecado original. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso Jesús es el Cristo, por eso el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa? Jesús profetizó, la Biblia lo profetizó, que iba a morir en una cruz, que fue profetizado que resucitaría. Y él mismo lo dijo y lo profetizó, y la Biblia dice que este es el testimonio del hecho de que Jesús es el Cristo. Y fue proclamado en alta voz, y hoy debemos de comenzar con esta oración también, que por medio de Jesucristo podemos superar todos los poderes de la oscuridad. Que a través de Cristo, incluso, aunque ores solo un poquito, aunque a veces tengamos tan poca fuerza, pero con una poquita fuerza que oremos, todas las maldiciones huirán de ti, por causa de Jesucristo. Si oras de esta manera, el Espíritu Santo puede empezar a obrar y a trabajar inmediatamente en tu vida. Que a través de Cristo tus problemas se pueden resolver completamente, totalmente. Por esa razón, a partir de hoy, necesitas cambiar tu forma de pensar. Aunque sea un poquito, cambia tu forma de pensar a través de la oración a tiempo marcado. De esa oración de madrugada, empieza a cambiar tu forma de pensar un poquito. Éxodo 15, 18 dice: el Señor reinará eternamente y para siempre. Parece una redundancia, ¿verdad? Si es eterno es para siempre, ¿verdad? Y si es para siempre, es eterno. ¿Para qué dice esto? Para que te asegures. Sí o sí es así. Porque el horario de Dios es eterno. Nosotros no, nosotros nacimos tal día, ¿verdad? Cada uno sabe la fecha en que nació y celebra todos los años su cumpleaños. El 18 de abril del 50 y tantos. ¿Verdad? Sabe. Pero igual que nacemos sabemos que vamos a morir. También tenemos que morir. Sin embargo, Dios tiene en sus manos el horario de toda la eternidad. Amén. Toda la eternidad está ahí. El Señor es mi fortaleza, dice en el versículo 2, y mi canción. Ha sido mi salvación, Él es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, te exaltaré. Está hablando del pasado, Dios de mi Padre. Está hablando de cuando su Padre también recibía este pacto, y Él estaba ahí. ¿Por qué? Porque Dios está en tu pasado, como está también en tu presente. Y porque para Dios, que es eterno, tu pasado, tu presente y tu futuro es hoy. Por eso no tienes que preocuparte por tu futuro. ¿Por qué? Porque es el presente para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y cuando yo oro por mi futuro, estás orando en el presente de Dios. Y Dios está obrando en la eternidad, pero ya está obrando en el presente para ti. Tú no lo puedes ver, pero para Dios sí, ya lo ha hecho, ya está consumado. Porque para Dios no hay tiempo. Tu futuro es el presente de Dios. Pasado, presente y futuro. Por eso no tienes que preocuparte. Tu futuro está dentro de la eternidad de Dios. Está dentro del presente de Dios. Por eso es tan importante, que parece una oración simple, un cántico simple, pero es la oración que Moisés tuvo y que Dios nos dejó. ¿Cómo tenemos que orar hoy? Tenemos que orar con la pasión del pacto que Moisés pudo exclamar. Esa pasión que tenía, esa pasión que había abrigado en su corazón durante los últimos 80 años. 40 años en Madián, 40 años para atravesar ese mar rojo. 80 años, era la oración que su madre hizo por él en esos 80 años. Una hija de la tribu de Leví, orando por su hijo continuo y constantemente, hasta que Dios lo levantó. Nunca dejes de orar por tu hijo. Nunca dejéis de orar por vuestros hijos. Porque aún puede ser que pueda salir huyendo al desierto como hizo Moisés
Y la madre quizás no lo entendió que había pasado, pero estaba siendo el plan de Dios. No importa que ahora esté en un desierto, no importa que esté en una situación, en la que sea, no importa. Él ha sido criado en los brazos del palacio del reino de los cielos. Amén. Ahí es donde tenemos que verlo. Tenemos que orar con esta pasión. Tanto que tenía su madre como tenía Moisés esta pasión por el pacto. No puedes orar simplemente. Tienes que orar con la pasión de dar tu vida por causa del Evangelio, por causa del pacto que Dios ha dado a tu vida. Restaura tu oración en el día de hoy. Restaura esta oración de Éxodo 3:18. Eres un hijo de Dios. Cristo derramó su sangre por ti. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido, es porque Dios quiere hacer la evangelización de España a través de vosotros. Si Dios nos ha escogido, nos ha puesto y nos ha levantado en esta época y nos ha puesto en este lugar, es porque Dios quiere hacer esa evangelización a través de vosotros. Yo les decía en un culto, en una palabra que tuve que compartir en las conferencias, aunque seamos como ese burro, ese asno que fue utilizado por Jesús para entrar en Jerusalén antes de morir en la cruz. Ese burro, ese simple pollino que Jesús llamó y mandó preparar, estaba dentro del plan de Dios para la salvación de nuestras vidas. Un simple pollino. ¿Amén? Que nosotros también seamos como ese pollino, aunque seamos insignificantes, que a veces nos miramos y somos tan insignificantes. Más insignificante era ese burro, pero entró dentro del plan de Dios. ¿Amén? Aunque seamos un poquito burros también nosotros, de cabezones me refiero, ¿verdad? Aunque seamos un poquito cabezones, aunque seamos un poquito tercos, como a veces como los mulos, ¿verdad? Que a veces somos tercos como ellos, aún así, Dios nos ha escogido también para hacer la obra de salvación, Parla, de Madrid, de España, de Ecuador, de Rumanía, de Colombia, de Perú. ¿Me dejo alguna nacionalidad? Del mundo, ya no me equivoco. Nos ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tengáis victoria en vuestro tiempo de oración marcado. Que tengáis victoria y que recibáis la gracia y la fuerza de antemano, para que cuando vengan las dificultades y los problemas, vosotros ya tengáis las respuestas en vuestra mano. Si nosotros tenemos problemas, pero si ya Dios nos dio la respuesta a ese problema, ¿de qué nos vamos a preocupar? Si ya Dios nos ha dado la respuesta. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo os bendigo. La obra que Dios ha hecho con vosotros y va a hacer no tiene nada que ver con la obra de pasar el Mar Rojo. A veces nosotros vemos, ¡ay, Dios levantó el Mar Rojo! Peccata minuta, como se suele decir, en comparación con lo que Dios ha hecho y Dios hará con cada uno de nosotros. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, vosotros que sois elegidos desde antes de la fundación del mundo para hacer esta obra. Vosotros que sois los benditos y elegidos de parte de Dios para hacer la evangelización de Parla y Madrid, os bendigo para que os levantéis con este corazón, que os levantéis con la gracia y la fuerza de Jesucristo para ser aquellos que vais a salvar España y vais a cambiar este continente por causa del Evangelio. Vosotros que sois los elegidos de Dios, os bendigo en su nombre. Amén.